Lo que estamos presenciando en las calles de Teherán no es simplemente otro capítulo de descontento civil. Es el desmoronamiento de un orden geopolítico que sostuvo décadas de alianzas estratégicas. Y nadie observa esto con más temor que Vladimir Putin. Desde el 28 de diciembre de 2025, protestas masivas han estallado en Irán, comenzando con comerciantes y bazares en el centro de Teherán, y expandiéndose a más de 30 ciudades, incluyendo Isfahán, Mashhad, Shiraz y hasta la ciudad sagrada de Qom. La moneda iraní se ha desplomado a niveles récord, 1,45 millones de riales por dólar, y la inflación alcanza el 50%. Los estudiantes universitarios han unido sus voces con consignas como «Muerte al dictador», en referencia al líder supremo Ali Khamenei, y «No al velo», «No a la opresión», «Libertad e igualdad». Por primera vez en décadas, consignas promonárquicas dominan las protestas, con manifestantes coreando «Reza Shah», «Que tu alma descanse en paz». Pero aquí está lo que nadie está diciendo con claridad. El colapso del régimen de Irán representaría la pérdida de uno de los pocos aliados significativos que le quedan a Rusia. A diferencia de la caída del régimen de Assad en Siria, el colapso del régimen en Teherán dañaría seriamente la posición estratégica de Rusia en Medio Oriente y sus diseños geoestratégicos más amplios. Putin pasó décadas construyendo una visión de un orden mundial multipolar sustentado por su poderío militar, ofreciendo a los autócratas una alternativa a la hegemonía occidental. Tanto Putin como Khamenei albergan temores profundos sobre las revoluciones de colores, y han recurrido repetidamente a la violencia para aplastar los numerosos levantamientos populares que han amenazado su dominio. Ambos regímenes dependen uno del otro para su supervivencia externa e interna. En enero de 2025, Putin firmó el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán, con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, pero no incluye ningún elemento de defensa mutua. Y ahora, cuando Irán más necesita a su aliado, Putin se ha mostrado cauteloso, ofreciendo poco más que condenas retóricas de las acciones israelíes y estadounidenses. Las fuertes condenas de agresión contra Irán no pueden camuflar la incapacidad de Rusia para entregar ayuda significativa al Estado. Los comentaristas iraníes, que antes eran cuidadosos al cuestionar la relación de Teherán con Moscú, ahora critican abiertamente a Putin por negarse a incluir una cláusula de defensa mutua. Al timón está el enfermo líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, quien pasó décadas intentando fortalecer su régimen contra amenazas domésticas y extranjeras, pero ahora debe enfrentarse a una estrategia fallida. 20 provincias de Irán sufrieron este año la peor sequía en más de 40 años. Las ciudades iraníes se están quedando sin agua, y la contaminación letal afecta a decenas de miles. Las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes, con al menos 3 muertes confirmadas. Este es el momento histórico que Richard Wolff nos ha enseñado a reconocer, cuando las contradicciones económicas del sistema capitalista global convergen con el agotamiento de estructuras autoritarias. La caída del régimen iraní no sería solo otro cambio de gobierno. Representaría el desmantelamiento de décadas de arquitectura geopolítica antioccidental construida pacientemente por Putin. Y esa es precisamente la razón por la que este momento importa no solo para Irán, sino para todo el orden mundial que Putin ha intentado crear. Permítanme explicarles algo que los medios convencionales no les están diciendo. Lo que está sucediendo en Irán en este momento no es simplemente una crisis económica más. Es el colapso visible y tangible de un sistema que ha sostenido no solo al régimen de los ayatolás, sino a toda una arquitectura geopolítica que Putin ha pasado décadas construyendo. Y cuando digo arquitectura, me refiero a algo muy específico. El sueño de un orden mundial multipolar donde Rusia, junto con aliados como Irán, China y Corea del Norte, pudiera desafiar la hegemonía occidental y crear esferas de influencia alternativas. Pero aquí está la ironía brutal de la historia. La economía iraní sufre de una dependencia estructural del petróleo, que se remonta a décadas, con el sector energético representando aproximadamente el 70% de las exportaciones totales. Esta dependencia única del petróleo ha creado una vulnerabilidad crítica,
un único punto de falla que las sanciones internacionales han explotado expertamente durante años. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para cerrar la industria petrolera de Irán y colapsar su economía ya tambaleante. No están jugando. El objetivo explícito es reducir las exportaciones petroleras de Irán de 1.5 millones de barriles por día a un goteo. Ahora, déjenme conectar esto con algo que Marx entendió profundamente hace más de 150 años. Cuando tienes una economía que depende fundamentalmente de una sola mercancía, de un solo recurso, para financiar todo lo demás, has creado las condiciones perfectas para una crisis sistémica. Las sanciones no solo han reducido drásticamente las exportaciones oficiales de petróleo de Irán, de un pico de más de 2.5 millones de barriles por día al 20% de eso en 2024, sino que también han excomulgado su sector financiero de redes globales, como SWIFT. Esto ha hecho que el comercio legítimo sea casi imposible, privando al país de la moneda extranjera necesaria para importar todo, desde maquinaria industrial hasta medicinas esenciales. El Banco Central de Irán reportó una fuga de capital récord de casi 9.000 millones de dólares en la primavera de 2025. Piensen en eso por un momento. 9.000 millones de dólares saliendo del país en un solo trimestre. La fuga total de capital en 2024 alcanzó unos 20.7 mil millones de dólares, y durante 2018-2024, aproximadamente 80.000 millones de dólares abandonaron el país. Una parte considerable de esto fluye a través de canales comerciales dominados por entidades estatales y cuasiestatales, incluidos los brazos económicos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Ven la contradicción aquí? Las mismas instituciones que se supone deben defender el régimen están participando en la extracción de riqueza del país. Esto es capitalismo de amiguismo en su forma más cruda, envuelto en retórica revolucionaria. Y aquí está el verdadero golpe. Esta escasez crónica de reservas de moneda extranjera es un motor significativo detrás del colapso catastrófico del rial iraní. El gobierno, privado de su principal fuente de ingresos e incapaz de pedir préstamos internacionalmente, se ha visto obligado a cubrir sus déficits masivos imprimiendo dinero. Y todos sabemos a dónde conduce eso. Weimar, Zimbabue, Venezuela. La historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa, como dijo Marx. El colapso del rial no ocurrió de la noche a la mañana. Cayó de aproximadamente 430.000 por dólar en 2022 a más de 1.4 millones en 2025. Pero aquí está lo que los economistas burgueses nunca te dirán. Las sanciones y la volatilidad de los ingresos petroleros importan, sí, pero no explican todo. Igualmente corrosivo ha sido el sistema de tasas de cambio de múltiples niveles de Irán, que ha convertido la política monetaria en un mecanismo de asignación política. Existen tasas oficiales, semioficiales y de mercado libre, otorgando acceso privilegiado a dólares más baratos para empresas vinculadas al Estado e insiders, mientras exponen a los comerciantes ordinarios a precios brutales del mercado. El resultado no es meramente inflación, sino captura de rentas institucionalizadas. Para los comerciantes del bazar, el problema no es solo que los precios suben, es que los competidores con conexiones políticas pueden sobrevivir a las oscilaciones monetarias que otros no pueden. Esto convierte la dificultad económica en injusticia percibida, una fuerza mucho más combustible. Y esto explica por qué un ciclo de protestas inicialmente económico rara vez permanece confinado a la economía. Cuando las familias pierden la capacidad de transmitir estabilidad a través de generaciones, la legitimidad se erosiona más rápido de lo que la represión puede contenerla. Ahora, déjenme llevarlos al corazón del argumento de Wolf. El liderazgo de Irán enfrenta un conjunto de opciones fiscales cada vez más estrecho. El conflicto regional y los compromisos militares, intensificados por la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025. Y los compromisos continuos con representantes, absorben recursos que de otro modo podrían estabilizar los precios o proteger los ingresos reales. La reimposición de sanciones de la ONU en septiembre de 2025, a través del mecanismo de snapback, limitó aún más el financiamiento externo.
Los subsidios se recortan, los déficits se amplían, y el Banco Central llena el vacío mediante expansión monetaria. El resultado es un intercambio silencioso pero implacable. Confrontación externa versus estabilidad monetaria interna. Ninguna cantidad de reorganización de personal puede resolver esa tensión. En el presupuesto de 2025, Irán otorgó el 51% de los ingresos totales de exportación de petróleo y gas, estimados en 12.000 millones de euros, al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al Comando de Aplicación de la Ley. Irán también financia a Hezbollah, los hutíes yemeníes, milicias iraquíes y Hamás. El presupuesto anual promedio reservado para financiar a los representantes de Irán se estima en 1.6 mil millones de dólares. Según fuentes de la oposición siria, desde principios de 2011, Irán asignó un total de 50.000 millones de dólares para mantener el régimen de Assad en Siria. Sin embargo, esta inversión resultó ser un fracaso tras el eventual colapso del régimen en diciembre de 2024. Y aquí es donde Putin entra en escena. Y aquí es donde la pesadilla del Kremlin realmente comienza. La visión de Vladimir Putin de un orden mundial multipolar parecía tentadoramente cercana a la realidad en agosto de 2021, cuando la caótica retirada estadounidense de Afganistán y el rápido colapso del gobierno en Kabul proporcionaron un marcado contraste con la proyección de poder rusa. La incautación de Crimea por parte de Rusia y su intervención decisiva en la guerra civil siria parecían reflejar una determinación que Occidente carecía soberanamente. La nueva arquitectura global de Rusia estaría respaldada por su poderío militar y armamento, ofreciendo a los autócratas una alternativa a la hegemonía occidental. Esto era música para los oídos de los mulás. Desde el punto de vista iraní, la asociación prometía no solo supervivencia, sino supremacía. Los sistemas de defensa aérea S-300 rusos protegerían sus cielos mientras la Guardia Revolucionaria, armada con armas rusas, convertiría a Teherán en hacedor de reyes en todo Medio Oriente. Y el arco de influencia iraní efectivamente se extendió desde las costas del Golfo Pérsico a través de Irak, Siria y Líbano hasta el Mediterráneo. Pero luego vino la invasión de Ucrania, y todo comenzó a desmoronarse. 3 años después, esa visión yace en ruinas, enterrada bajo los escombros de ciudades ucranianas e instalaciones nucleares iraníes. Mientras el régimen iraní se tambalea ante los ataques de aviones israelíes y estadounidenses que vuelan libremente en sus cielos, han encontrado que su armamento ruso es inútil y sus décadas de asociación con Moscú sirven para poco más que denuncias tibias, como las ofertas vacías de apoyo de Putin el 23 de junio. Esto está muy lejos de los días de cooperación militar en el apogeo de la guerra civil siria. Si la victoria de Azerbaiyán fue una advertencia, la caída de Assad en diciembre fue la confirmación. El régimen sirio que Rusia había gastado enormes sumas de dinero en preservar, colapsó en días cuando enfrentó una ofensiva rebelde desorganizada, y las fuerzas rusas, sobrecargadas en Ucrania, simplemente evacuaron. Años de inversión, el pilar de la estrategia rusa en Medio Oriente, abandonado sin luchar. Moscú emitió sus denuncias habituales y siguió adelante. Apoyar a Assad tenía como objetivo señalar que Rusia era nuevamente una fuerza a tener en cuenta. Pero la derrota de Assad puede no haber dependido del apoyo ruso, pero aún enviará el mensaje opuesto. La caída del régimen teocrático en Irán resultaría ser otra derrota geopolítica para el Kremlin en Medio Oriente después del derrocamiento del régimen de Assad a fines del año pasado, en el que Moscú confió en la región durante más de 50 años. El Kremlin teme, si no un colapso, al menos un debilitamiento del régimen en Teherán, lo que pondría en peligro proyectos conjuntos a gran escala, como el corredor de transporte norte-sur, el centro de gas ruso-iraní y la construcción de nuevos reactores para la planta nuclear de Bushehr. Ahora bien, aquí está lo fascinante desde una perspectiva marxista. El tratado de gran alcance, firmado por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian, el 17 de enero de 2025, se presentó como un avance en las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el pacto no constituye una alianza militar y no requiere obligaciones directas de ninguna de las partes.
A diferencia del acuerdo de Rusia con Corea del Norte, este no incluye compromisos de defensa mutua, lo que indica la falta de voluntad de Rusia para confrontar directamente a Israel o Estados Unidos. Y los iraníes lo saben. En agosto de 2025, Mohammad Sadr, miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán, acusó a Rusia de revelar las ubicaciones de los sistemas de defensa aérea iraníes, agregando además que la alianza estratégica con Moscú era inútil. Piensen en la traición que representa eso. Tu supuesto aliado más cercano, el país con el que acabas de firmar un tratado estratégico integral de 20 años, potencialmente vendiendo las ubicaciones de tus defensas aéreas a tus enemigos. Históricamente, en Irán, las instituciones religiosas y los comerciantes conservadores, los bazaris, eran aliados inseparables. Fueron los bazaris quienes financiaron la revolución antiestatal de 1979, contratando famosamente el avión que llevó al ayatolá Jomeini de regreso a Teherán. Sin embargo, 46 años después, la República Islámica se las ha arreglado para alienar a su circunscripción más antigua y crítica. Para el comerciante iraní de hoy, esa alianza está muerta y el comercio se ha convertido en un juego perdedor. A pesar de no tener mano en la inflación, los comerciantes a menudo son culpados como acaparadores de precios. Si rechazan los precios exigidos por el Estado, son acusados de acaparar y manipular el mercado. Si cumplen, es posible que no puedan permitirse reponer su inventario, vendiéndose camino a la bancarrota. Simultáneamente, la asignación centralizada de moneda extranjera para importaciones se prolonga durante meses, mientras que los exportadores se ven obligados a vender su moneda extranjera duramente, ganada con pérdidas debido a la presión estatal. Y aquí está la cosa que Wolf siempre nos recuerda. Las crisis económicas no son solo sobre números en una hoja de cálculo, son sobre personas reales, familias reales, que pierden su capacidad de sobrevivir. Alrededor del 35% de las muertes en Irán son causadas por desnutrición. La carne se ha convertido en un artículo de lujo, mientras que 7 millones de iraníes tienen hambre. El Ministerio de Bienestar Social anunció en 2024 que el 57% de los iraníes tienen algún nivel de desnutrición. El Majlis informó que el 50% de los hombres de 25 a 40 años están desempleados y no buscan empleo. Estas no son solo estadísticas. Estas son vidas destrozadas por las contradicciones del capitalismo global, por un sistema donde los recursos se vierten en programas nucleares y misiles balísticos, mientras la gente literalmente pasa hambre. El costo total estimado del programa nuclear de Irán hasta 2025 se acerca a los 500.000 millones de dólares. Como resultado de su programa nuclear, Irán está sujeto a sanciones internacionales, causando un estancamiento económico a largo plazo que le costó a Irán 1.2 billones de dólares adicionales durante 12 años. Entonces, ¿qué significa todo esto para Putin? Significa que el orden mundial multipolar que ha estado tratando de construir, esta alternativa a la hegemonía occidental, se está desmoronando ante sus ojos. Siria se ha ido. Irán está tambaleándose. Preguntas también se ciernen sobre la relación ruso-iraní desde el derrocamiento de Assad en Siria y la llegada al poder de Ahmed al-Sharaa, cuyas fuerzas lucharon contra Rusia e Irán durante la larga guerra civil siria. Si bien Rusia e Irán estuvieron unidos en el apoyo a Assad, esa cooperación ya no es relevante. Y aquí está el miedo existencial de Putin. Si Irán cae, si el régimen de los ayatolás colapsa, no es solo la pérdida de otro Estado cliente. Es la pérdida de toda la narrativa, de toda la historia que ha estado vendiendo al mundo autoritario sobre cómo Rusia puede protegerte de Occidente, sobre cómo la asociación con Moscú significa seguridad y estabilidad. La falla de apoyar efectivamente a Assad, y ahora la precaria situación de Irán, envía un mensaje a los aliados de Moscú. Rusia puede parecer débil en comparación con Estados Unidos en Medio Oriente. Este es el momento que Richard Wolff nos ha enseñado a reconocer, cuando las contradicciones del sistema capitalista global convergen con el agotamiento de estructuras autoritarias. Cuando las personas que una vez apoyaron al régimen, los comerciantes del bazar que financiaron la revolución de 1979, ahora salen a las calles gritando «muerte al dictador».
A través de todo, el príncipe heredero Reza Pahlavi ha surgido como la opción popular para que su familia sea devuelta al poder, que perdieron en la revolución de 1979. La historia no se repite, pero rima. Y los ecos de 1979 están resonando en las calles de Teherán en este momento. Pero esta vez hay una diferencia crucial. El régimen que cae no es el del Shah, sino el de los ayatolás, y el aliado que observa impotentemente mientras su socio estratégico colapsa no es Estados Unidos, sino Rusia. El orden mundial multipolar de Putin, construido sobre la promesa de protección militar y asociación estratégica, está demostrando ser tan frágil como la economía iraní, que colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones. Este es el peor temor de Putin hecho realidad. No solo la pérdida de un aliado, sino la exposición de la ilusión fundamental de que Rusia puede ofrecer una alternativa viable al poder occidental. Y mientras las protestas continúan extendiéndose por Irán, mientras el rial continúa colapsando, mientras más personas salen a las calles desafiando a las fuerzas de seguridad, Putin se encuentra observando el desmantelamiento de décadas de inversión geopolítica, impotente para detenerlo. Porque en el análisis final, ninguna cantidad de retórica sobre multipolaridad puede superar las realidades materiales del colapso económico y la ira popular. Y esa, mis amigos, es la lección más profunda de este momento histórico.